Muy buenas tardes, hermanitos, que Dios me los siga bendiciendo. Nuevamente damos gracias a nuestro Dios porque nos permite continuar enseñando la palabra de nuestro Dios a través de estos medios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado dando cada miércoles a las 6 de la tarde, esperando que usted ya esté listo o lista, preparados para poder concentrarse y así edificarse con la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, después vamos a cantar dos cantos muy cortos y continuaremos con la enseñanza, enseñanza que estamos impartiendo los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, Señor, nos das la bendición de poder estar reunidos en tu nombre a través de estos medios para seguir escuchando tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de los oyentes pueda oír con tranquilidad, pueda poner su mente y su corazón dispuestos para aprender, Señor, edificarse. También te pedimos, Padre, que tú bendigas a aquellos que por alguna razón no han podido escuchar a través de estos medios, pero que a su debido tiempo ellos esperando que su fe no decaiga, sino que al contrario, Señor, sea fortalecida, Señor, porque necesitamos siempre estar atentos a ti, Padre, para que tú nos des la fortaleza que necesitamos para poder vivir como hijos tuyos en este mundo peligroso. Permite, Señor, que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que cada uno, Señor, las reciba como un olor fragante. Y así también tu nombre sea glorificado, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que hemos estado dando este miércoles, o sea, cada miércoles, cada primer día de miércoles, cada día miércoles, perdón, a las 6 de la tarde. Comenzamos un estudio acerca de la importancia de conocer la Iglesia de Cristo, haciendo una cordial invitación a aquellos amigos que nos escuchan y que a través de usted, hermano, hermana, también puede hacer una cordial invitación a sus amigos, a sus familiares, o enseñarles también esta clase, la importancia de conocer la Iglesia de Cristo, la iglesia más antigua del mundo. Ya miramos, ya oímos dónde, cuándo y cómo se estableció la Iglesia de Cristo, donde hasta el presente esa misma Iglesia de Cristo establecida en ese tiempo, 1987 años en Jerusalén,
sigue practicando hasta hoy día la misma doctrina, porque es la doctrina de Cristo y es la doctrina de los apóstoles. También miramos que esta iglesia tiene el mismo plan de salvación. El mismo plan de salvación que comenzó en Jerusalén es el mismo plan que la iglesia de Cristo hoy día en 2021 sigue enseñando, sigue practicando el mismo plan de salvación. Y ahora vamos a leer o estudiar lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice la Biblia que Dios añadía, 2:47, Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Salvos. De acuerdo a Hechos capítulo 2, dice la Biblia que para ser salvos ellos tuvieron que bautizarse. Y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero de ahí en adelante la iglesia fue creciendo. Fue creciendo hasta el grado de que el alcance que tuvo el inicio de esa iglesia ahí ha llegado hasta este lugar donde estamos ahorita, la ciudad de Baldwin Park. Pero dice el texto que Dios añadía a su iglesia, a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. ¿Cómo los añadía? Bueno, siendo bautizados. Vamos a tener una clase que va a ser doble, ¿verdad? Pero esta es la tercera clase conociendo la iglesia de Cristo. Pero esta clase que vamos a iniciar ahora la vamos a dar en dos partes. Parte número 1, vamos a conocer los bautismos bíblicos que el Nuevo Testamento nos presenta. Y a la vez también vamos a conocer de esos bautismos bíblicos cuál es el bautismo que Dios aprueba. Cuál es el bautismo que es necesario para que la gente pueda encontrar la salvación. Para que la gente pueda encontrar el perdón de sus pecados. ¿Cuál es el bautismo? De todos esos que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver de cuáles de esos es el bautismo que Dios aprueba hoy día. Son varios bautismos, ¿verdad? Pero nos enfocaremos en 3. Vamos a dar a conocer los otros, pero en 3 nos vamos a enfocar un poco más. Y de esos 3 sacaremos el bautismo que Dios aprueba hoy. Después la segunda clase que veamos el próximo miércoles, primero Dios, vamos a hablar de ejemplos de personas creyentes como usted y como yo que tuvieron que bautizarse para encontrar la salvación y el perdón de sus pecados. Personas creyentes como usted y como yo. El texto de inicio para esta clase doble que vamos a tener está basado en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 21. Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 21. Miremos lo que dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo que corresponde ahora nos salva. Vamos a ver, como dije, cuál de estos bautismos corresponde ahora y que está en vigencia ahora, en estos tiempos, desde aquel momento en que las 3,000 personas se bautizaron. Ahora, en el 2021, ¿cuál es el bautismo
que la Biblia aprueba de los muchos que hemos mirado hoy día o la forma como se llevan a cabo los bautismos, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver el de Juan. El de Juan. El apóstol Juan, el apóstol Juan tenía el bautismo, pero el bautismo de arrepentimiento. Juan capítulo 3, Mateo capítulo 3, perdónenme por la equivocación, ¿verdad? Mateo capítulo 3, dice la palabra de Dios así: el bautismo de Juan es el que vamos a estar mirando. Yo, la verdad, dijo el apóstol Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el bautismo del apóstol Juan. No, es el bautismo de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista también bautizó a Jesucristo. Pero Jesucristo no tenía por qué arrepentirse de algo malo que él había hecho, porque él fue y sigue siendo perfecto. Pero fue bautizado para el ejemplo de la importancia de lo que es el bautismo. El bautismo, dice el capítulo 3 del mismo Mateo, pero el versículo 13 en adelante: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Después, en el mismo Mateo, ¿verdad? Pero en la transfiguración, cuando se oyó nuevamente la voz de Dios, decía: a él oír. A él oír. Más adelante miraremos el mandamiento de Cristo, ¿verdad? Hacia los oyentes. Con el tiempo, cuando ya la iglesia se estableció, había muchas personas que no se habían bautizado para recibir el Espíritu Santo que ya había descendido. Entonces, como aquellas personas habían sido bautizadas con el bautismo de Juan, ¿verdad? El apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 19, llega y les enseña. Mire, vamos a leer, por favor, Hechos 19. Le dice el versículo 3 en adelante: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? ¿En qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo a Juan: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo.
Jesús el Cristo, dice el texto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si leemos el versículo 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque cuando Juan bautizaba, el Espíritu Santo todavía no había descendido. Todavía no había descendido. Recuerden que Jesús, cuando anduvo en vida, en Juan 14 les enseñó a sus discípulos, cuando yo parta, rogaré al Padre para que les mande el Espíritu, el Consolador que estará con ustedes para siempre, ¿verdad? Estará con ustedes, les recordará, les enseñará. Entonces, era el tiempo en que Juan ya había hecho muchos discípulos, ¿verdad? Pero el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Todavía no se recibía el Espíritu Santo, como aquí en el libro de Hechos capítulo 19 recibieron estas personas que ya habían sido bautizadas por Juan, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. El bautismo de Juan solamente fue para los judíos. Fue para los judíos, ¿verdad? Por eso es que Juan vivió en ese tiempo y llamaba a los judíos al arrepentimiento, que creyeran en Jesús. Ese es uno de los bautismos. Después, con el tiempo, cuando regresemos a la normalidad, si Dios nos presta vida, continuaremos un poco más profundo, no tanto, ¿verdad? Pero en esto que es este tipo de bautismos. Tenemos que conocerlos, hermanos. Tenemos que conocerlos. Bautismo número 2. Dijimos que íbamos a hablar solamente de 3. Bautismo número 2 es el bautismo de los apóstoles. El bautismo de los apóstoles. Fíjese lo que dice en el libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a ir a ver, por favor, al libro de Hechos en el capítulo 1. Ahí vemos nosotros que cuando Jesucristo resucita, Él anduvo con los apóstoles 40 días. Después les dijo que se estuvieran en Jerusalén para que recibiesen la promesa del Espíritu Santo, donde ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Dice el capítulo 1 de Hechos. Dice así. El versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan 14. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se acercaba la fiesta judía. Se acercaba la fiesta judía en que todos los judíos de cualquier parte del mundo tenían que reunirse en Jerusalén en esa fiesta judía, que se llama Pentecostés. Ahí es donde los apóstoles estarían esperando la promesa de que iban a ser bautizados con, fíjese, con el Espíritu Santo. Entonces, estando ellos ahí,
llega el tiempo de la fiesta en el capítulo 2 y fíjense en lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, todos los discípulos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí entonces los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, que vino sobre ellos de una forma que aquí la presenta, ¿verdad?, como lenguas de fuego, que se impartió en ellos, en los 12 apóstoles. Por eso es que después ellos, dice, ¿verdad?, dice que el Espíritu Santo les daba ese conocimiento para hablar a las personas que estaban reunidas ahí en diferentes idiomas, diferentes lenguas, que ellos podían entender lo que los apóstoles les enseñaban. Dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? Entonces, si uno lee más para abajo, vamos a leer que había ahí muchas personas de diferentes nacionalidades, o sea, diferentes lugares de el mundo de ese tiempo, judíos que vivían en muchos lugares distantes. Dice el versículo 5, mas entonces moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, de todos los lugares hubo esa reunión. Y ahí entonces Dios, ¿verdad?, mandó el Espíritu Santo a los apóstoles, basado en aquella promesa que Jesús les había hecho cuando andaba con ellos en Juan 14. Recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad?, con poder. Con poder. ¿Cómo es que este bautismo hizo efecto en la vida de ellos? Hizo efecto en la vida de ellos. ¿Cuál fue el efecto que hizo en la vida de ellos? Mire, es interesante, pero aquí lo primero que vemos es que ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. En diferentes idiomas. Hoy día, para yo como hispano, como persona que habla español, para poder hablarle a una persona, un ejemplo, chino, yo tengo que aprender el idioma. Si un chino me quiere evangelizar a mí, él tiene que aprender mi idioma. Porque ¿cómo yo voy a aprender? ¿Cómo yo me voy a edificar? ¿Cómo voy a decir sí, yo me arrepiento y quiero ser bautizado si no entiendo lo que me está diciendo, o él o ella no entiende? Es por eso, ¿verdad?, que vemos en la Biblia que las lenguas son idiomas que cada ser humano que vive en este mundo tiene. Y hay varios idiomas. Pero para poder predicarle a esas personas que tienen un idioma diferente al nuestro, tenemos que aprender ese idioma. O viceversa, ellos tienen que aprender ese idioma.
Pero Dios, que tiene todo el poder, usó a estos 12 discípulos para hablar a las diferentes naciones que vivían en ese momento o que estaban en ese momento en esa fiesta. Y dice que eran árabes, dice que eran de África, dice que eran de Egipto, posiblemente romanos y de otros lugares. Porque ahí más para abajo en el versículo 10 en adelante dice todas las nacionalidades. Pero mire cómo los apóstoles comenzaron a hablar cada uno en su propia lengua hasta el punto de que entendieron. ¿Entendieron? ¿Verdad? ¿De qué? De que tenían que arrepentirse de sus pecados. Tenían que bautizarse para el perdón de sus pecados. Y eso es lo que hicieron. Lo que hicieron, ¿verdad? En el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ¿qué hicieron? Primeramente escucharon lo que los apóstoles les decían, de que Jesucristo era el que había sido muerto por culpa de ellos. Versículo 37. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a los apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque todos los judíos, la mayoría de ese tiempo, habían rechazado a Jesucristo. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo. Vamos a ver el otro bautismo. Después regresaremos un poquito para ver cuál fue la diferencia de estos 3 bautismos. El siguiente bautismo es para todo el mundo, para todas las personas, de allí en adelante. Dice, arrepentíos, versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de los pecados y el don. Dice, es muy diferente, ¿verdad? Para aquí, para los que se bautizaron ahí, recibían el don del Espíritu Santo. No recibieron el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles, porque los apóstoles lo recibieron con el poder, con la promesa de Cristo. Y aquí era para recibir el don del Espíritu Santo. Es decir, ¿verdad? Es decir, la promesa del amor de Dios para toda la humanidad, de que cuando fueran bautizados recibirían ese regalo, el don del Espíritu Santo, que viene a morar en la vida de cada cristiano, que se bautiza como se bautizaron las 3,000 personas aproximadas en el día de Pentecostés. Así como usted y como yo, hermano o hermana, que cuando oímos el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que murió por nuestros pecados, de acuerdo a 1 Corintios 15, y nosotros lo creímos, fuimos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Por eso es que ese es un don que se da por gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que cuando obedecemos, ¿verdad?, y somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, el cual de ahí en adelante viene a morar con nosotros.
personalmente, el cual me ayuda en esta vida a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuevamente, como dijimos hace un momento, ¿verdad? De esto después vamos a hablar un poco más para adelante, si Dios nos presta vida, cuando retornemos a las clases en el lugar de adoración físicamente. Pero vamos a hacer una comparación. ¿Por qué? Esta comparación, ¿con cuál bautismo? Número uno, con el bautismo de los apóstoles y el bautismo de los cristianos hoy día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos bautismos? Mire, la diferencia es esta, de que el poder que ellos manifestaron cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo no es el mismo poder que vive en nosotros para hacer las mismas cosas que ellos hicieron. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los apóstoles, ¿verdad?, de acuerdo a la promesa que Jesús les dio en Mateo capítulo 10, iban a tener mucho poder. Mira, mucho poder. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. A estos 12 envió por el camino de gentiles, diciendo: no vayáis a la ciudad de Samaria, sino ir a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar demonios, dar gracia, de gracia recibiste este poder, dar de gracia. Dar de gracia. Mire la diferencia. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. Hoy día, para hablar en lenguas a otra persona que no conoce el idioma que uno le está enseñando, uno tiene que estudiar. Porque ¿cómo va a entender? ¿Cómo va a decir amén si no entiende lo que yo le digo? Las lenguas tenían un propósito: comunicar una verdad. Esa verdad era el plan de salvación. Esa verdad era y es la muerte de Jesús, la doctrina de Jesús, el evangelio de salvación. Esa es la verdad que ellos comunicaban a través de las lenguas. Revelar la verdad, capacitar a los apóstoles y confirmar la verdad. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo en los apóstoles. Y entre ellos hablar en lenguas. Número 2. Transmitir ese poder a través del don de las manos, la imposición de las manos. Hechos capítulo 8, versículos 12 en adelante. Hechos capítulo 8. Cuando los apóstoles oyen la predicación en Samaria a través del evangelista Felipe, fíjese lo que dice 8, pero el versículo 12. Y es así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo, la cual vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Ellos podían hablar en lenguas, ellos podían hablar en lenguas, pero no podían ellos, los que les ponían los apóstoles la imposición de las manos, ellos podían hablar en lengua, pero no podían transmitir ese poder a otros. Ellos no. Los únicos que podían transmitir ese poder a otros eran los apóstoles. Eran los apóstoles. Otro poder que se manifestaba en la vida de los apóstoles era el poder curar a personas. El poder curar a personas. Hechos capítulo 3, miren lo que dice, por favor. Hechos capítulo 3. Vamos a ir, por favor. Pedro y Juan suben al templo. Dice así, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y comenzó a dar saltos de alegría. 40 años, dice más adelante, que tenía este hombre. 40 años de edad. Y había nacido paralítico de nacimiento. En el mismo momento, Pedro le toma de la mano y le dice: no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Mire qué poder. Mire qué poder. ¿Verdad? Ya miramos 3. Lenguas, la imposición de las manos, sanar enfermos. Después, resucitar muertos. Hechos capítulo 9, versículos 36 al 42. Ahí vemos nosotros, ¿verdad? Vemos nosotros, ¿verdad? La resucitación de una persona que había muerto. Enseguida predicaban a Cristo en la sinagoga, diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: a ver, por favor, creo que me equivoqué. Hechos, sí es del capítulo 9, pero versículo 36. Yo estaba leyendo el versículo 20. Perdóname. Ya llevo muchas veces, ¿verdad?, que me equivoco. Espero no hacerlo más. Miraré con más cuidado, ¿verdad? Pero vayamos al versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro andaba por ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Y levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, cuando vivía. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, se levantó, y dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó
viva. Y esto fue notorio, asombró a todos. Mire, con estos pocos versículos podemos ver nosotros hoy día la diferencia que hubo en el bautismo de los apóstoles al bautismo de hoy día. El que tenemos tú y yo, hermano, hermana. El que debe tener toda aquella persona que se ha arrepentido y toda aquella persona que se va a arrepentir cuando oiga el Evangelio de Cristo de salvación. Nosotros no podemos impartir las manos. Nosotros no podemos hablar en lenguas sin haber estudiado. Nosotros no podemos curar a una persona. Porque si pudiésemos nosotros curar a una persona, no hubiera enfermos en los hospitales. Por eso es que en el mundo hay muchos farsantes, muchos apóstoles fraudulentos, hipócritas, engañadores, falsos, que si realmente pudiesen sanar a personas, bueno, ¿por qué no van a los hospitales? Porque no pueden, no pueden, porque eso solamente lo podían hacer los apóstoles. No podemos hacer pequeño el poder de Dios. Dios puede levantar muertos hoy día, Dios puede sanar la enfermedad, pero no podemos decir que uno, así como los apóstoles, tenía o tiene ese poder. Solamente los apóstoles. Si los apóstoles ya dejaron de existir hace muchos años, 1900 años, porque el último apóstol que vivió fue Juan, ya no hay más apóstoles. 1900 años. Hoy día vemos en el mundo que se oye decir que hay apóstoles. No, mis amados hermanos, esto es un engaño, porque veamos lo que dice la Escritura, que no hay hombres que tengan ese poder que manifestaron los 12 discípulos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, un bautismo con una señal de arriba. Dice el versículo 1 que leemos, ¿verdad? El capítulo 2, con señales como de fuego. Nosotros tenemos el bautismo del don del Espíritu Santo, y es el que se sigue practicando hoy día. Y toda aquella persona que oye el Evangelio de salvación, lo cree y se arrepiente, Dios lo añade a su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que inició en Jerusalén, la iglesia que añade a todos aquellos que son bautizados con el mandamiento de Cristo. Marcos 16, 15 y 16, vayan y prediquen a toda criatura, bautizándoles. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces es importante, ¿verdad?, saber que hay varios bautismos. El bautismo de Juan, el bautismo de los apóstoles, el bautismo del don del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, como dijo Juan cuando se presentó Jesucristo, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo de rechazo, bautismo de condenación, que todavía no se recibe ahorita, pero que se va a recibir al final de los tiempos, cuando Cristo venga y rechace a toda aquella persona que no acepta su bautismo, que no quiere ser bautizado, que no quiere cambiar esos bautismos que quizás hizo en el pasado, pero que no tienen valor para la salvación, como el bautismo de niños. Porque los niños no tienen pecado. Como el bautismo, ¿verdad?, de solo arrepentimiento. Como aquel bautismo que aunque se haga
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sea sumergido en agua, ¿verdad? Si no es con la doctrina de Cristo, si no es añadido a la iglesia de Cristo, todavía ese bautismo no le ayuda para salvarse. No me crea a mí, crea lo que dice la Biblia, porque no puede haber salvos fuera de la iglesia de Cristo. La iglesia no salva, pero Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Entonces, para estar en Cristo, para estar en la iglesia, tiene que estar en su cuerpo, y para estar en su cuerpo, tiene que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces es añadido a la iglesia de Cristo. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los oyentes. El próximo miércoles, si Dios nos presta vida, hablaremos de los ejemplos de personas que eran creyentes pero fueron bautizadas. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, nos da la bendición de haber estudiado tu palabra. Esa palabra que nos enseña la verdad, que nos enseña cómo ser salvos y que nos enseña la importancia de conocer la diferencia de estos bautismos que existen en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, Padre. Ayúdanos, Señor, para que esta verdad siga dándose a conocer. Ayúdanos a dar a conocer esta verdad para que toda aquella persona que se bautiza, como tú mandas, Señor, sea añadido a tu iglesia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.